Good morning, kids. I hope you're having a great day. Buenos días, niños. Espero que estén teniendo un muy buen día. El tema del día de hoy es How old are you? ¿Cuántos años tienes? Y numbers. Muy bien. Para empezar esta lección, primero tenemos que repasar algo que muy básico, que estoy segura que la mayoría de ustedes ya saben, pero que aún así lo tenemos que repasar, y eso son los números. Estoy segura que ya la mayoría de ustedes se saben los números, por lo menos del 1 al 10, pero si no, los vamos a repetir una vez más. Primero tenemos 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Muy bien. Ahora, point. Para asegurarnos de que estés haciendo bien esta actividad, voy a pedirle que llames a tu mami o a tu papi o a un hermanito para que se aseguren de que lo hagas bien. Yo te voy a pedir que apuntes a cierto número y tú lo tienes que apuntar en el teléfono o en la computadora. Ok. Point. Point significa apunta. Point to the number 1. Very good. Point to the number 7. Very good. Point to the number 4. Point to the number 9. Point to the number 2. Point to the number 6. Point to the number 5. Point to the number 10. Point to the number 8. And point to the number 3. Very good. Ahora sí. How old are you? Esta frase la utilizamos para preguntarle su edad a alguien. Y para contestar decimos I'm yours. Esta frase la utilizamos para decir nuestra edad. Por ejemplo, si yo fuera en la calle y me encontrara con una tía, ya saben cómo son las tías, que de repente se les olvida nuestra edad. Me pregunta, Sandy, how old are you? Yo le contestaría, I'm years old. Mi edad y ya. Por ejemplo, supongamos que tengo 5 años. Sandy, how old are you? I'm 5 years old. O supongamos que tengo 10. Sandy, how old are you? I'm 10 years old. ¿Ok? Ahora, te voy a preguntar a ti. How old are you? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Oh, muy bien. Ya estás bien grande. Bueno, ahora aquí tenemos a dos amigos que es de los primeros días de clases, la primera semana de clases y apenas se están conociendo. Entonces María pregunta, María, hi Tony, I have a question. How old are you? Y Tony responde, I am 7 years old. Ahora Tony pregunta, how old are you? I'm 8 years old. Muy bien. ¿Ok? Ahora continuemos.
Aquí tenemos otra conversación entre dos amigos. Comienza Lucy. Hello, what is your name? Chad. Hi, my name is Chad. How old are you, Chad? I'm 10 years old. Chad. What is your name? My name is Lucy. How old are you, Lucy? I'm 9 years old. Muy bien. Ahora, entonces, repasando. Cuando queremos preguntarle la edad a alguien, utilizamos la frase How old are you? ¿Verdad? Y cuando queremos expresar nuestra edad, decimos I am 9 years old. O tu edad y years old. Muy bien. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y la actividad se las voy a mandar por el WhatsApp de sus mamis para que puedan jugar el juego que les tengo preparado, el cual va a estar basado en estas dos conversaciones, en esta y en esta. Así que si tienen alguna duda, pueden volver a ver el video para poder aclarar todo lo que necesiten. O también me pueden mandar mensaje por WhatsApp. Siempre estoy disponible a contestar a cualquier hora. I hope you have a nice week and I'll see you next class. Bye bye. Espero que tengan una muy linda semana y los veo en la clase que sigue.